Bueno, tal como te dije, esta noche vamos a hablar un poco del tema de mapuches, el tema de Lewis, todo lo que pasa en la Patagonia, que a veces acá desde Buenos Aires recibimos noticias, y me gustaría hacerlo con un amigo, con un periodista neuquino, tiene su radio allá en Neuquén Capital, FM Cosmos, hace muchos años, más de 30 años que lleva adelante su emisora. Así que quiero presentarte a Ricardo Huarte, que está del otro lado del teléfono. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Saludos a todos los que escuchan tu radio, a toda la audiencia en el mundo que está escuchando esta emisora. Bueno, gracias, Ricardo, te escucho perfecto. ¿Cómo anduvo la lluvia por allá? ¿Llovió mucho? La verdad que acá, más que nada en el norte de Vaca Muerta, no tanto en la ciudad de Neuquén, donde estamos nosotros. Sí, golpeó un poquito por ahí, por el norte de Vaca Muerta, donde Añelo y Rincón de los Sauces, bueno, les tocó la parte dura, ¿sí? Las rutas están muy alicaídas, reclaman no solo los camioneros, sino también los vecinos, los ciudadanos que viajan en sus vehículos particulares, que necesitan que realmente haya un trabajo en vialidad, ya sea provincial o nacional, pero que definitivamente haga rutas que puedan servir, y otras obras que hacen falta, como algunos puentes o caminos que tengan que ver con los ríos, ¿no? Bien. En cauces. Sí. Bueno, te vuelvo a preguntar algo que te pregunté justo hace un ratito antes, cuando iniciamos, digamos, el contacto. Te contaba que encontré un Ricardo Huarte, que es combatiente, y me preguntaba si eras vos. Vos me contabas que no, pero vos sos infante de Marina. ¿Cómo es eso? Sí, yo estudié en Infantería de Marina, ahí en el ESIM, sí, en Mar del Plata, pero no, yo no tuve la oportunidad de estar en las Malvinas. Ajá. Sí, ese Ricardo Huarte, que es de San Juan, no es pariente mío, no, para nada, lo respeto, lo valoro, la verdad, me pongo la mano en el corazón por todos, absolutamente todos los excombatientes de Malvinas, los que fueron soldados, los que fueron de las escuelas también, sí, de Marina o de Infantería, que estuvieron del Ejército, todos, absolutamente todos. Yo los aprecio muchísimo, pero no, yo no tengo, la verdad, no tengo esa oportunidad de decir que fui. Me anoté, bien, quise ir, sí, no me aceptaron y bueno, no pude. ¿Vos sos neuquino, nacido en Neuquén? ¿Sos patagónico? No, yo soy de Capital Federal. Ah, mirá, y te fuiste pero es como si fuera neuquino, porque yo viví toda mi vida en Neuquén. Solamente estuve 5 años en Buenos Aires, en la capital. Bueno, como para ir entrando en tema, te hago un pequeño prólogo. Yo soy muy fan de la Patagonia, me gusta ir. Creo que sé un poquito más que el turista común, que el turista que de pronto quiere ir a pescar o a pasear, porque me he metido a hablar con gente, me gusta mucho dialogar con las personas. He ido a hablar con la gente allá de parques nacionales, a preguntarles, por ejemplo, cómo puede ser que si uno paga una entrada al Parque Nacional Lanín, por decir uno, cuando uno ingresa y quiere poner las patas en el agua, resulta que hay un camping que pertenece a alguna reserva y me vuelven a cobrar. ¿Cómo puede ser que de pronto allá por Junín de los Andes, si yo doblo para la derecha por el Malleo, me dice alguien, no, esto es una reserva, es de los mapuches, hay que poner una platita? ¿Cómo puede ser lo de Lewis, que el tipo parece que tiene un lago propio? Bueno, todas estas cosas que van pasando, lo que vemos que también se ha politizado un poco todo el tema de las tierras. Entonces yo sé que vos lo conocés de primera mano, que tenés mucha mejor información. Entonces me gustaría, en principio lo que no quiero hacer es demonizar quizá algún sector de lo que llamamos acá mapuches, que quizás no lo merezcan. Es decir, poder poner blanco sobre negro y desasnarnos un poco y aprender. Así que bueno, no sé, vos sabrás por dónde arrancar con este tema que es tan complejo, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. Yo empezaría por el principio, como diría alguien, ¿no? Sí. Pero la cuestión es que los mapuches no son argentinos, los mapuches no son de estas tierras, no son de la Patagonia, son de Chile, son de la Araucanía de Chile,
¿sí? Acá habían otras etnias, los tehuelches, los pehuenches, ¿sí? No puedo de ninguna manera pasar por alto eso. Bien. Ahora, aclarando todo esto, también tenemos que entender que en aquellos tiempos, en la historia de Roca para atrás, no fue solamente Roca quien llegó a la Patagonia Argentina para arrasar y tomar tierras para la Argentina. Sí. También llegaron los mapuches, también lucharon los mapuches contra los tehuelches y los otras etnias pampeanas, ¿sí? De Santa Cruz, de Chubut, que estuvieron luchando contra el soldado que venía desde Buenos Aires. Sí. Ellos también, y arrasaron con esas etnias también los mapuches. Entonces, de un lado y del otro, tehuelches se vieron mal, se vieron aplastados, ya sea por los soldados, ya sea por los mapuches. La cuestión es que los mapuches llegan a la Argentina haciendo lo mismo que hicieron los soldados. Con el tiempo, obviamente, se asentaron en la Argentina y en la Patagonia. Son los más avispados dentro de muchas etnias que hay en la República Argentina, porque si vos vas más al norte de nuestro país, vos no vas a encontrar etnias argentinas o, como le llaman, originarios, ¿sí? Sí. De que salgan a luchar de la manera que lo hacen los mapuches, ¿sí? Sí. Reclaman, se anotan, hacen su personería jurídica, la gran mayoría, ¿sí? Y lo controlan de esa manera. Muchos mapuches no solamente se sienten, sino viven como argentinos. Y te digo, por ejemplo, vos hablabas del sur de Neuquén, sí. Y hablabas de Junín, sí. Podíamos sumar San Martín, ¿sí? Podíamos sumar varios lugares allí tenés dos cerros muy importantes. Uno es el Cerro Chapelco, que conocen absolutamente turistas de todo el mundo, que es San Martín de los Andes, y también enfrente, justo enfrente del Cerro Chapelco, también está el otro cerro, que es el Cerro Trompul, que es de otra agrupación mapuche, ¿sí? Que también reclamó lo suyo por allí. Sí. ¿Está? Entonces están los Vera y los Curruhuinca, de un lado y del otro, ocupando los dos cerros más importantes entre San Martín de los Andes. Como vos decías, vos vas para Meliquina, Lago Meliquina, y cuando vas recorriendo en ese círculo que vas para poder entrar y subir primero y después bajar hacia el lago, sí. Te encontrás con mapuches en, no sé, cada 1000 o 2000 metros que te van cobrando el peaje del camino. Por otro lado, bueno, lo mismo puede estar ocurriendo cuando vas para el lado del Cerro Chapelco. Estas son las cosas que realmente ocurren, pero son gente que, tal vez no explotan de la mejor manera lo suyo o lo que le han dado originariamente de la forma legal, ¿sí? Entonces cobran peaje y esas cuestiones así. Lo del Cerro Chapelco tienen otra manera, tienen un acuerdo con la empresa que explota el Chapelco y tienen un canon que reciben de allí, ¿sí? Entonces sí. Hay una forma diferente. Ahora, esto también contrasta, y ahí yo te hacía un planteo al principio respecto de lo que ocurría, ¿sí? Al principio con Roca y los mapuches llegando a la Patagonia. Sí. En este caso estamos hablando de la RAM, ¿sí? Que es un grupo terrorista que se dice sí. Mapuches, pero que a ellos no les importa un comino, ni los mapuches ni nada, utilizan la etnia mapuche para arrasar con lo que puedan. La resistencia, por otro lado, tenemos sí. a un Lewis que hace lo mismo, se roba el lago escondido, se lo queda para él, usurpa y no permite que los propios argentinos tomen posesión de ir a poner una carpita, de ir a pescar, de ir a comerse un asado, de recorrer, de mirar, de sacarse fotos, de pasear con la familia, porque eso es de Joy Lewis. Entonces, hay algo que si se llama, Ricardo, si vamos a hablar de quienes
han usurpado, Sí. y de las dos partes se han usurpado. Digo que hay algo que se llama, creo, Camino de Sirga, que no me acuerdo cuántos metros por ley, que tiene 20. que estar 20 metros, todo lo que es el perímetro, digamos, del lago y de los ríos, que uno Sí, una ley. debería poder ingresar tranquilamente. Sin embargo, eso Claro. no se cumple. No se cumple. Ahí precisamente en donde Joy Lewis no se cumple, pero tampoco se cumple en los lugares donde están los lagos, los arroyos y los ríos que están las organizaciones mapuches, porque tenés que pagar. Yo soy pescador. Hay algo que a mí me parece abominable que se llaman los lodge de pesca. Los lodge de pesca son tipos que tienen una estancia y que por ahí pasa un río o tienen la suerte de enganchar un cacho del lago y el tipo dice, acá me hago un lodge. Construyen cabañas y hacen un emprendimiento hotelero privado con el río a su disposición. Y no se te ocurra querer entrar ahí a pescar al lodge porque te sacan a los tiros. Todo esto que pasa, mapuches, lodge, Lewis, etcétera, ¿en la Patagonia es una zona sin ley? ¿O cuáles son los intereses que hay para no legislar o no hacer cumplir las leyes? ¿Cuál es tu visión? Bueno, ¿Por qué ocurre esto? aclaremos que ley hay, que a veces no las hagan cumplir, tiene que ver con funcionarios y también tiene que ver con jueces que no hacen cumplir las leyes. Y cuando tenemos funcionarios y jueces que no hacen cumplir las leyes, nos encontramos con un camino que la Argentina ha transitado hace muchos años, y es el camino de la corrupción, ¿sí? Porque recién hablábamos del camino de Sirga, y el Sí. camino de Sirga no eran 20, sino 35 metros, ¿sí? Hasta la orilla del río o del canal, sin ninguna, ¿sí? Indemnización para nadie, en donde tiene que ser esa calle, una calle, para que vos puedas, o en un río, acercar tu barcaza, tu lancha, lo que vos quieras, ¿sí? O vos te acerques al río a pescar como a vos te gusta, ¿sí? O a acampar con tu familia o con tus amigos, ¿sí? Obviamente sin hacer desastres, ¿no? En San Martín de los Andes hicimos un viaje, un recorrido en una suerte de catamarán, que creo que nos llevaron hasta el lago... Meriquina. No, íbamos por el Lácar y el Lácar allá al final. También, el otro. Bueno, no me acuerdo el nombre, un lugar hermoso, bueno, todo un recorrido. Me pongo a hablar con la señorita, la chica que hacía, digamos, la guía, y nos ponemos a hablar. Bueno, tenía un pariente en común, un hombre que fabrica guitarras, que yo lo conozco. Se dio una charla muy fluida, y ella en un momento me cuenta, sale el tema mapuche y me dice, acá cuando viene la época de las elecciones, o viene alguna movida política, aparecen mapuches que no son mapuches, con plumas en la cabeza, se ponen una vincha, se cuelgan cosas y empiezan a hacer cortes y empiezan a manifestarse. ¿Esto es así? Bueno, ahí es donde volvemos a hablar de la gente que se dice mapuche, yo digo pseudo mapuches, Sí. y ellos son los de la RAM, ¿sí? Entonces, esta RAM es quienes son los que hacen todo lo que ninguno que se dice realmente mapuche hace, ¿sí? Sí. Porque lo que han coordinado con las autoridades, tienen su personería jurídica y trabajan según la ley, hasta incluso tienen en Neuquén un lugar donde no será el Cerro Chapelco, pero sí podés ir a esquiar, y hay hasta casi septiembre, octubre, nieve, Sí. y es muy lindo, lo manejan muy bien, están capacitados, estudian, es un lugar excepcional, ellos lo cuidan mucho y cuidan al turista, ellos son empresarios, más allá de que sean mapuches, pero tienen su personería jurídica, pagan impuestos, hacen lo que tienen que hacer y trabajan. Sí. Es muy diferente a lo que hacen la gente de la RAM, que rompe, corta caminos, golpea a los transeúntes, a los que viajan en auto por la ruta 40 o por la ruta que sea, incendian bosques, hacen cualquiera. Esa gente no es mapuche. ¿Hay un censo nacional para saber, por ejemplo, en Patagonia, Neuquén, Río Negro, Chubut,
cuántos mapuches reales, o vamos a decir, originarios, existen? Mira, debiera haber, ¿sí? Un informe más completo, pero bien poquito están trabajando. No es precisamente el gobierno nacional que hoy está en la Argentina el que ha hecho las cosas mejor, ¿sí? La propia Magdalena Odarda, la rionegrina, que alguna vez fue senadora y después estuvo al frente del INAI, Sí. ¿sí? No han hecho absolutamente nada como para mostrar que realmente hay o qué, ¿sí? Existe sobre los pueblos originarios en la Patagonia. Ellos no han hecho nada, han hecho uso político, como te decía justamente esa mujer con la que vos charlabas. ¿Y cuál es el objetivo? A ver, el gobierno nacional, ¿por qué no se pone las pilas con esto? ¿Por qué no, por qué no se hace una suerte de convención, de relevamiento, de gran reunión con todas las comunidades? Porque yo sé, incluso está escrito en la historia, creo que hasta el mismo Perón les regaló un bastón de mando, hubo distintos gobiernos que les asignaron reservas. Estoy pensando, por ejemplo, allá para el lado de Aluminé, hay una reserva en Moquehue que yo he estado. Bueno, hay, digamos, regiones asignadas legalmente donde ellos pueden vivir y desarrollarse. Eh, por ejemplo, creo que el intendente del Maitén es mapuche y no hay ningún problema con esa persona. O sea, son personas que trabajan, cumplen, hacen lo que tienen que hacer, mantienen sus costumbres, su religión, todo, digamos, toda su cosmovisión del mundo, y me parece bárbaro. Pero ¿cuál es el motivo por el que el gobierno nacional, de alguna manera, yo siento que como que promueve todas estas cosas o mira para otro lado? Pues yo no puedo creer que 50 tipos prendan fuego a un bosque, que 50 tipos caguen a palos a la gente en Mascardi, o que, no sé, salen, esto lo habrás visto con los aerosoles, los carteles que dicen las Malvinas Argentinas, ya que hablábamos al principio de Malvinas, ellos van y le ponen el RAM, la resistencia ancestral mapuche. Eso es muy ofensivo, o sea, están a la búsqueda de generar una violencia. Lo que pasa 2x3 en el Bolsón, que de pronto entran a una iglesia o entran a la intendencia, o directamente prenden fuego un puesto de los guardafaunas. O sea, ¿por qué el gobierno central no tiene una acción un poco más categórica? ¿Cuál es el objetivo? No lo termino de entender. Y mirá, muchos no terminan de entender eso, pero también se puede ver a lo lejos el uso político, como se usa en todo el país, ¿sí? Con todos aquellos que son pueblos originarios, que muchas veces se los utiliza políticamente. Para, como te decía esta mujer que charlaba con vos en ese viaje que hacías por el lago, sí. Lamentablemente, a la hora de las elecciones, los políticos hacen uso irracional de quienes por allí son un poquito más fáciles de manipular, por así decirlo, porque no son todos fáciles de manipular. Es por y la justamente cuestión, los mapuches no lo son. Es cuestión de acumular poder y ganar votos, en definitiva. ¿Es así de simple? Y, sin lugar a dudas que es así. Pero además de eso, se usan muchas cosas, porque vos fíjate que la resistencia ancestral mapuche, que es la famosa RAM, ¿sí? Que del otro lado también existe en Chile, que es la CAM, ¿sí? Sí. Entonces, lamentablemente, ellos no son pueblos originarios que ayudan, ellos son fuerza de choque. ¿Fuerza de choque de quién? Claro. Y vos los ves o te pones a investigarlos bien profundamente y no tienen ninguna intención. Ellos quieren dividir a la Argentina, ellos no quieren no quieren saber nada con el país propio de Chile, con lo institucional. Han quemado la bandera de Argentina, eso lo sabés bien. Claro. No aceptan las instituciones argentinas. No aceptan la Constitución Nacional, las leyes tampoco, pero estos muchachos de la RAM, a la hora de utilizar los medios
y las instituciones argentinas no tienen ningún problema. Tanto Magdalena Odarda como quien haya sido, haya estado al frente o está al frente hoy del INAI, están acompañando a esta gente de la RAM. Es muy difícil de entender cómo puede ser de que incendien, golpeen a personas como lo han hecho con Diego Frutos, 10 personas pegándole a un solo hombre tirado en el piso, y nadie hizo nada. No hubo ni un fiscal, ni un juez que vaya, tome el asunto. Hay videos, ¿eh? No es que Diego Frutos apareció y dijo, me pegaron 10 mapuches y me hicieron esto y lo otro. No, hay videos mostrando la paliza que recibió Diego Frutos, que uno de los vecinos, es el presidente de la vecinal de Villa Mascardi, sí. Al que le prendieron fuego su cabaña, ¿sí? Y no es la primera vez que lo golpean. ¿Está? Entonces, sí. ¿Cuál es la verdad? Difícil de entender. ¿Cuál es la verdad sobre aquel joven, creo que era de la RAM, que terminó muerto por un disparo? Nahuel. ¿Cuál es cuál fue la situación real? ¿Cómo fue ese episodio? A ver. Porque te cuento, una vuelta que yo me fui una semana a pescar con un amigo. Dicen que fue prefectura. Sí. Yo cuando volvía allá del lado del Bolsón, me salvé de un corte que justo lo estaban dispersando. Si no, me perdí el avión. Pero sí, me acuerdo que, bueno, el tema era este joven Nahuel que ellos reclamaban, y bueno, y ahí empieza toda una sucesión de hechos. ¿Se sabe, se esclareció eso? ¿Cómo ocurrió y por qué pasó? Mirá, obviamente que se sigue luchando por esto. Se dice, desde la RAM salen a reclamar que lo mató prefectura, la investigación está por ahí dando vueltas, pero también es algo que se le reclama al Estado Nacional de por qué la investigación no culmina y de por qué no se llega a fondo con las investigaciones para dar con los verdaderos culpables, sea quien sea. Claro. ¿Sí? Si es de prefectura, que vaya preso. ¿Por qué no? Porque matar a una persona no es chiste. Obvio. Sin lugar a dudas. Pero tanto así como pasó con este muchacho Nahuel en el 2017, ¿sí? También tiene que ver lo que pasó con Santiago Maldonado, de Exacto, que planteaban de que lo mataron las fuerzas federales, ¿sí? Y el pibe se ahogó. Bueno, hoy por hoy... hubieron 50, 50 hoy peritos hoy que por revisaron todo y dijeron que no lo mataron, que se ahogó. Hoy por y siguen hoy, diciendo de que lo mataron las fuerzas de seguridad. Te decía, hoy por hoy se siguen viendo manifestaciones en distintos lugares de Capital y del conurbano, con alguno que aparece con alguna bandera de Maldonado. El hermano sigue insistiendo que lo mataron, y bueno, todos los peritos y todos los peritajes que se hicieron, que determinaron que murió ahogado, no sirven de nada. O sea, siguen con su teoría, ¿no? Fomentando y avalando un poco el otro lado, ¿no? Y aparece este muchacho Jones Guala y bueno, y todo lo que vemos. Hablando un poco de los mapuches originarios que viven de forma tranquila, que los hay, ¿verdad? Porque como te decía al principio, mi idea es no meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Exacto, sí. Tengo una anécdota muy linda. Vos sabés que yo conocí la Patagonia con mi viejo, que nos hicimos varios viajes y íbamos a pescar y a pasear. Ahí yo hace casi 45 años, tengo 60, o sea, yo era un pibe de 15, llegamos a un lugar que es el lago Stephen, y ahí conocí a Daniel, que era un joven, que me acuerdo que vivía con la abuela, que hacía pan casero. Hoy es Daniel Huenchupán, que es mapuche, originario, tiene un montón de tierras ahí, todo lo que es lago Stephen y te diría hasta lo que es el río Manso. Esa es la zona que él tiene sus campos. Vive en forma muy tranquila, tiene sus animales, etcétera. Bueno, nos hospedamos en unas cabañas que hay ahí en Villegas, que está ahí en el inicio de esa vueltita que hace el río Manso, que vos accedes de la ruta 40. Ajá. Y el que me recibe me dice que era pariente, que era sobrino de Huenchupán. Y yo le creí.
Y resulta que no lo encontrábamos nunca, Huanchupán. Me decía, no, no está, se fue, vuelve mañana. Y al tercer día nos fuimos. Pero antes de irme, me voy a hablar con el guardafaunas del lago Estefen, un tipo macanudo, un muchacho, no me acuerdo el nombre, unos 40 años. Y le conté, y me dice, no, me dice, donde vos estás parando no es mapuche, nada que ver, me dice, es un tipo que vino acá de la estepa, como si te dijera del centro de la provincia, y está saliendo con una tucumana, y se apropiaron del lugar, me dice, es mentira. Y le digo, pero ¿cómo que es mentira? Me dice, es mentira, me dice, me dio el apellido, todo, me dijo, es fulano de tal, me dice, te mintió. Ellos creen en esa historia. Y descubrí, bueno, la figura del falso mapuche. Yo no lo podía creer. No le dije nada, le pagué, me fui, chau, hasta luego. Pero me quedé, digamos, coleccioné una historia más, ¿me entendés? Como para empezar a entender lo que pasa. Porque hay que estar allá para entenderlo, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Es increíble. Por ahí también es bueno por ahí tratar de entender, buscar, saber quién es Facundo Jones Wallace, de dónde es, por qué él se dice que es mapuche y en realidad su familia está en Buenos Aires, es de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo es al final la cuestión de este hombre, sí, Facundo Jones Wallace? Era también... ¿De dónde surgió Facundo Jones Wallace? Es cuestión de investigarlo también, no de quedarse solamente con cuestiones que pasan, como te pasó a vos con estas familias, que uno cree que porque vive en el campo, que porque vive o trabaja en la tierra o están en alguna forma muy parecido, son realmente de un pueblo originario. Y muchos utilizan ese tipo de cosas de esa manera. Claro. Sí, yo sé que hay muchos que hacen lo que se llama la figura del usucapión, es decir, toman un terreno, empiezan a pagar una cantidad de años. Veinteañal. Claro, y después se quedan con el lugar. Bueno, qué sé yo, no sé, es algo que puede ocurrir, no sé cómo evaluarlo, pero también he visto, por ejemplo, en Junín de los Andes, cuando vos ingresás viniendo desde San Martín, a mano derecha se armó una especie de villa, de barrio, muy precario, de gente que me contaron que apareció de un día para el otro. De un día para el otro fue esto. Aparecieron unos camiones y le dijeron acá, y bajaron 200 tipos que viven ahora al costado de la ruta. Y esto me dicen que pasa en distintos lugares de la Patagonia, ¿es así? Bueno, sí, pasa en algunos lugares, no en todos los lugares, pero vuelvo a insistir en una cosa que es muy importante saber y poder tratar de entender. Las organizaciones mapuches reconocidas por el Estado nacional y por las provincias tienen personería jurídica, ¿sí? Y sí, esos son los que, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con su llegada a la Patagonia y a la Argentina y de qué manera llegaron y cómo se hicieron de las tierras ancestralmente, ¿sí? Están siendo reconocidos por el Estado nacional y provincial, ¿sí? Entonces hay que entender eso. Después de eso, miremos todo lo que puede llegar a pasar. El tema de usucapión es un tema que se ha utilizado en muchos lugares de la Patagonia porque no solamente se le ha dado a algunos pueblos originarios, sino también se le ha dado a personas que han venido de otros países y de allí se hicieron las tacras, se hicieron las grandes producciones del interior. Si no, la Patagonia no tendría las grandes extensiones de la manzana, de la pera, de las frutas finas, como está en Villa Mascardi, claro, y de tantas otras cosas más que hay en todo el territorio patagónico, ¿sí? Hay muchas cosas para entender, para analizar y para poder ver de que no se trata de solo pueblos originarios que llegaron de una u otra manera. También llegaron aquellos que vinieron en barcos y que se jugaron la vida con su familia o algunos solos para poder hacer de una tierra inhóspita donde no corría más que viento, ¿sí? Y apenas las lluvias y poca agua, para poder hacer lo que hoy es la Patagonia. Claro. Vamos a entenderlo también. Sí, sí, claro. O sea que cuando vos me decís que están reconocidas a través de su personería jurídica distintas agrupaciones mapuches,
me estás diciendo también que hay una intención del Estado argentino de generar un clima de convivencia, o sea, de no estar echándolos, o sea, te reconozco, este es tu lugar, desarrollate, conviví, es así, ¿verdad? Así es, yo creo que se ha planteado de esa manera, ¿y sabes por qué? Porque los más complicados, por así decirlo, que esa no es la palabra en realidad, pero los más luchadores en reclamar lo suyo ancestralmente son los mapuches, ¿sí? Porque vos no escuchás, cuando escuchás de pueblos originarios, escuchás a los mapuches. Exacto. Y lees a los mapuches. Pero no existen solo los mapuches en la Argentina, y hay una inmensidad de pueblos originarios. Los que más escuchan son los mapuches, porque se han organizado, porque han tenido muchos la personería jurídica y han tenido reuniones, contactos con los estados, ya sean municipales, provinciales o el propio nacional, porque han ido buscando salidas para poder encontrarle la vuelta y poder trabajar tierras ellos también, quedarse con tierras que la han hecho servir para que los argentinos podamos disfrutar también, porque acá no hay que subir al carrito de la RAM a todos los pueblos originarios. Claro. Eso yo lo voy a discutir acá y donde sea. Todos o muchos dicen que el tema de Jones Walla y la RAM es el pueblo originario mapuche. No son todos ellos. Hay muchos, incluso hay alguno que le dijo al presidente que no aceptaba, ¿sí? Que no aceptaba de ninguna manera, que rechazaban la mesa de diálogo porque ni siquiera estaban ellos ahí, y ellos realmente son ancestrales ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la comunidad mapuche, la Lof Huiritray, que reclamó en algún momento, ¿sí?, la nulidad de esa llamada mesa de diálogo que pidió el presidente, entre los que habían usurpado el territorio, dijeron ellos, ¿sí?, el gobierno nacional encabezado por el presidente Alberto Fernández, el INAI, los referentes del CODES y el Parlamento mapuche, por ejemplo, por así decirte, por ahí se me escapa alguno, ¿sí? Pero también plantearon ellos que esta gente no tiene nada como para referenciarse de que hicieron algo para hacer las cosas bien. Y yo vuelvo a insistir en algo, ¿sí? Cuando hablamos de la RAM, para mí no son mapuches, ni pueblos originarios. Aquellos que yo respeto mucho la Constitución Nacional Argentina y la República Argentina, la democracia, ¿sí? Y si alguien le prende fuego a la bandera argentina y dice que no lo representa la República y el Estado Nacional Argentino, por más que sea este Estado Nacional Argentino, este gobierno, por más que sea este gobierno, el cual yo no adhiero en absolutamente nada, por más que sea ese, lo respeto, ¿sí? Pero si hay alguien que haga caso omiso a las instituciones de la Argentina, eso no se puede estar apoyando. Obvio. Y acá incluso el gobierno nacional salió a defender con el canciller en la República de Chile a Jones Walla. No se puede entender. Obvio, porque hay que entender que el gobierno es transitorio y el Estado es permanente. O sea, el Estado, hablamos del Estado nacional, hablamos del... Totalmente, el Estado sos vos, soy yo. Exacto. Los ciudadanos somos el Estado. Un tema que yo investigué y que me sorprendió. Vuelvo al tema de parques nacionales. Hablando con un guardafauna me dijo que ellos allá tenían una política de comanejo. Le digo, ¿cómo es esto? Me dice, claro, me dice, nosotros, por ejemplo, si en el lago Tromen, que es rumbo al volcán Lanín, queremos de pronto poner un fogón, queremos poner una especie de techito con unas ramas, hacer una suerte de alero o un banco de cemento para que la gente se siente a mirar el lago, tenemos que consultar con la agrupación mapuche en cuestión. Y cuando me dijo política de comanejo, yo también lo hablé con el otro guardafauna, el del lago Stephen, y él me dijo, mirá, te voy a decir algo, yo ya de la camioneta trato de no bajar. Me quedo, voy con mi jefe, él baja, hace la reunión y yo me quedo. Porque él se siente que le faltan el respeto. O sea, como que ya la política de comanejo es
una especie, digamos, de lucha de poder, donde los muchachos estos quieren imponer sus condiciones y nada finalmente se puede hacer. ¿Cuál es tu visión de esto? Hay algunos que obviamente se amparan también en ese permiso, en esa autorización, en ese advenimiento institucional de reunir fuerzas y plantearse de que podemos vivir todos juntos, convivir, como dice nuestra Constitución Nacional, sí, todos aquellos que quieran habitar en el suelo argentino, pero se pasan de mambo. Sin lugar a dudas que acá no hay nadie que pueda venir y decir que es mucho más que uno que viene de la Europa, sí, que vino en barco para poder hacer esta Argentina grande y pujante que tuvimos o supimos tener. Sí. Cuidado con eso, no confundir, porque por ejemplo vos hablabas de Neuquén en esta parte, sí, y por ejemplo en Vaca Muerta pasan esas cosas también, donde hay gente que la está pasando bastante mal, sí, y que en Añelo precisamente, sí, en Tratayén, cerquita de Añelo, había orden de desalojo que había sido dictaminada por un juez que el gobierno provincial se negaba a cumplir, desobedeciendo, ¿viste? una orden judicial. Allí la familia Galván es dueña de esas tierras desde hace mucho tiempo. Es una de las víctimas, ¿sí? Y así hay muchos casos. Eso por ahí hay que planteárselo también, porque lo que vos decís tiene muchísima razón de ser en lo que ocurre. Vos fíjate, yo no he visto a nadie de las organizaciones mapuches que salgan a reclamar el desierto de la Patagonia. Claro, claro. Nadie. Pero donde hay petróleo, hay organizaciones mapuches. Y la RAM está apareciendo. Donde hay, chacras, donde la producción es excelente, donde se puede, donde ya está todo organizado, ¿sí? En cualquier momento van a reclamar el Chapelco también, el volcán, ya lo van a pedir también. Claro, o el Valle de Río Negro, la parte de producción de fruta, o claro. Totalmente. No sé en qué momento van a reclamar la ciudad de General Roca, que también desde hace mucho tiempo se llama Pisquemenuco, ¿sí? Y que le tacharon General Roca porque General Roca era un genocida, pero los mapuches no. Los mapuches que asesinaron a todos los tehuelches, y eso es la historia, no lo dice Ricardo Huarte, ¿sí? La historia lo dice, cómo estos caciques que vinieron de Chile reunieron al resto de los caciques para luchar o para reunirse a charlar, ¿sí? Y los mataron a todos en una noche. Bueno, cuestiones como esa, hablar de genocidas de un lado y del otro, hay un poco de decir, epa, somos socios en las buenas y en las malas. Claro. ¿Sí? Y no hablo de que yo quiero ser socio de ese tipo de cosas. De ninguna manera, lo repudio totalmente. Pero hay cuestiones que hay que empezar a analizar. ¿Sí? Esto se suma también. Si querés ser dueño de la tierra como ancestral, bueno, hacete cargo de lo que no da nada también. Claro. Hace un puente, hace una ruta, hace un camino, cuidá los ríos, hacete cargo, no te vengas a hacer el piola, y donde hay para ganar, eso lo reclamás, y el resto mirás para otro lado. Te iba a decir, vos sabés que hace unos meses hicimos un programa con un historiador amigo, hablamos del General Roca, y esto viene a cuento de hacer un revisionismo histórico real, profundo, no un revisionismo histórico en el año 2023 y decir, bueno, Roca era malo, Roca era sanguinario, Roca era un genocida. Hay que comprender también cómo fueron aquellos años de la historia argentina, ¿no? Sin duda, esos momentos no eran fáciles. Claro. O matabas o te mataban. Claro, y los malones y bueno, etcétera, etcétera. Te cambio de tema. A ver. El otro día, en una comida, les cuento a unos amigos, les digo, voy a tener una charla contigo, vamos a hablar de los mapuches, y uno me dice, mira, lo tengo acá anotado, me dice, Pastoral Aborigen. ¿Sabés algo del grupo Pastoral Aborigen? ¿Por qué sale el tema? Porque él me dice, la Pastoral Aborigen
es una agrupación que trabaja con todos los aborígenes de Argentina. Y al rato nos ponemos a hablar de este grupo que se llama Artesanías Neuquinas, que son una empresa que vos, por ejemplo, cuando vas a San Martín de los Andes comprás una alfombrita, por ejemplo, para poner a los pies de la cama, que la pagás, no sé, 30.000 pesos, por decir algo, y este amigo me decía, y al mapuche se la pagan 500 pesos. Me dice, los tienen sumidos en la pobreza, les compra todo lo que producen y después lo venden a 20, 30 veces más de lo que vale. ¿Esto es así? ¿Qué sabes? No, la verdad yo por ahí desconozco bastante sobre el origen de la pastoral espiritual. Sí. Puede ser que exista esa utilización, pero no. Y este grupo no te puedo dar fe sobre ese tema. Y este grupo Artesanías Neuquinas, o sea, hay, digamos, empresas que trabajan vendiendo lo que hacen los mapuches, las reservas o las comunidades, poniéndoles este incremento tan grande. Bueno, pero Artesanías Neuquinas es de la provincia. Sí. Depende de la provincia. De la provincia de Neuquén. Entonces estamos hasta las manos, entonces estamos, porque si es algo oficial y es así como parece ser, está todo mal. Yo creo que lo de Artesanías Neuquinas ha sido siempre el de ser el contacto de quienes originalmente producen las artesanías y ser el nexo para llevar esa producción hacia otros posibles compradores. Acá me pregunta Irma, una oyente por WhatsApp, si el lonco es el cacique de los mapuches. La figura del lonco, ¿qué es? El lonco es el cacique. Es el cacique, es el jefe. Sí. Y el huerquén es el secretario de la comunidad. Ajá, bien. O la huerquén. Bien, acá pregunta... La machi viene a ser como una bruja, una diosa, algo así. Ajá, bien. Entonces está el lonco, el huerquén, que es el secretario, y la machi, bien. Y la machi que da, digamos, algunas precisiones sobre el futuro, ¿cómo vendría a ser? Es como que la machi dice para dónde hay que ir, el camino que hay que seguir, y que desde que los ancestros le dicen lo que se debe hacer. Sería un poquito parecida a Cristina, digamos. Estoy haciendo un poco de humor ahora, pero escúchame. Mirándolo desde ese punto de vista. Escúchame, acá pregunta Oscar. Bueno, esta pregunta nos va a sacar del tema mapuche, pero está muy buena. Me dice, pregúntale a Ricardo cuáles son los problemas centrales, porque claro, vos tenés una radio. No escuché bien. Si me lo podés repito, Oscar me pide que te pregunte ¿cuáles son los problemas centrales que tiene la provincia de Neuquén? Si nos podés contar. Vos, yo sé que sos periodista, estás en la radio, debes tener un montón de data. ¿Cuáles son los temas fundamentales, digamos, que vos tratás, que vos ves en la realidad neuquina de la provincia? Los problemas. No difieren de muchas provincias. La diferencia que hay acá es que, por ejemplo, con la inflación, acá se siente mucho más que en otras provincias. Ajá. ¿Por qué? Porque vivir en la provincia de Vaca Muerta, lamentablemente, significa de que pareciera que somos todos petroleros. Primero. Segundo, lamentablemente, el tema de la salud, los hospitales ya no dan abasto. Hace falta mano de obra, mano de obra calificada, ¿sí? Hace falta insumos, ¿sí? Los hospitales hace falta que se los mejore, no solo en equipamiento, sino también en lo edilicio. Las escuelas, hay muchas que son ya viejas y se caen a pedazos. Es necesario que se las mejore, ¿sí? Y hay muchas que faltan. Hay muchos lugares donde no hay escuelas y faltan maestros, ¿sí? Falta mucho material humano. Hay mucho trabajo que es del Estado, ¿sí? El empleado público es la gran mayoría. Acá hace falta que haya más empleado privado, claro. ¿Sí? Que lo privado por lo menos empate a lo público, y en esto nos asemejamos al país en general, ¿sí? Porque pareciera que para los políticos es mejor meter a todo el mundo en el Estado y que nadie produzca.
No nos olvidemos que los que pagan impuestos son los que mantienen el Estado, ¿sí? Y los que le dan el dinero al Estado para que el gobierno invierta. Lastimeramente, hace muchísimos años que el gobierno de turno gasta y el Estado se desfinancia y cada vez le esquilman más al que produce, que son los privados, ¿sí? Bueno, la cuestión es esa. En vialidad hace falta muchísimas obras viales, ¿sí? Que es lo que están faltando. En turismo hay muchas cosas lindas, pero faltan, vuelvo a insistir, para que el turista se sienta bien. Falta tecnología, falta internet, falta que poder tener esa tecnología, que vos vengas y tu teléfono, vos estás en el lago y que tengas señal, ¿sí? Claro. Acá no hay. Sí, sí. Sí, no sé si te ha ocurrido que vos vas al lago y ya no están. Bueno, por más que te llamen, no va a haber nadie que pueda comunicarse con vos. Conozco gente que me dice, espera, me tengo que ir a tal lugar de la ruta para enganchar señal y ahí te llamo o me voy. Totalmente. ¿Sigue estando el movimiento popular neuquino? Me acuerdo de allá de la época de Zapag. ¿Sigue existiendo? ¿Cómo está, digamos, lo político allá? ¿Quiénes son los que...? Hace más de 60 años gobierna la provincia de Neuquén el Movimiento Popular Neuquino. La diferencia que hace el Movimiento Popular Neuquino con el resto de las provincias que son eternos, como por ejemplo Gildo en Formosa, como sí. Capitanich en Chaco, como los Zamora en Santiago del Estero, como los Rodríguez Sá en San Luis, como los Kirchner en Santa Cruz. La diferencia que hay en Neuquén es que no son los mismos los que gobiernan. ¿Sí? Son distintas personas o familias que gobiernan, ¿sí? Pero es el propio Movimiento Popular Neuquino, el partido provincial, el que ha ganado todas las elecciones. No ha perdido una hasta ahora. Tema Río Limay, contaminación. Yo hace muchos años empecé a escuchar, o cuando yo voy de viaje, me pongo a escuchar radio allá, las radios, ¿viste? Voy en el auto y empiezo a escuchar o leer, ¿viste? De publicaciones locales. El tema de la contaminación del Limay, que ya era casi un hecho, pero dependía de dónde la medían, difería, no, lo que pasa es que tomamos acá, pero acá no hay, allá sí. ¿Cómo está ese tema? Bueno, sí, es muy parecido. Las obras que se han realizado no alcanzan. Los canales, casi todos llegan al río. Las bocas que lamentablemente tendrían que estar cerrando, llegando al agua del río tratadas. Sí. Los líquidos cloacales no llegan tratados, lamentablemente. Y bueno, y faltan muchas más obras, ¿sí? Se forman lagunas. Los canales que son pluvio-aluvionales, que son para otra cosa, pluvio-aluvionales, cuando llueve, que el agua corra por ahí y vaya a parar al río, no, en algunos casos lo que corre por ahí es líquidos cloacales, ¿sí? Y arroyos, como el arroyo Durán, también están contaminados, ¿sí? Últimamente hay una laguna en las 127 hectáreas, muy cerca del río, totalmente contaminada. La laguna San Lorenzo, del barrio San Lorenzo, en el medio del barrio San Lorenzo, uno de los más populosos que hay en la provincia, en la ciudad de Neuquén Capital, también se encuentra contaminada. Están en ese periodo de tratamiento y cuestiones así, pero lamentablemente es un problema porque no se resuelve y sigue sin resolverse desde hace décadas. ¿Cuántos son en Neuquén Capital, en miles? ¿Cuántas personas hay en este momento? Un poquito más de 600.000. Yo me acuerdo, hubo un momento que creció, me acuerdo Neuquén hace, te diría, estimo años 90, 80, 90, empezó a crecer exponencialmente y me acuerdo que, bueno, tiene ahora una autopista de acceso muy linda, pero también empecé a ver similitudes con los porteños en el manejo del auto, en la locura de la gente. Sí, ¿Vos esto también lo percibís vos también? Como que se puso un poco más heavy. Vos cuando vas para el sur, ya salís de Piedra del Águila y es candidato a la muerte. Qué bárbaro. Y después hicieron ahora el camino de circunvalación, que yo me acuerdo que a la altura creo que está Sanón, me meto para adentro. La ruta 7. Claro, hago ese camino de circunvalación que me saca hacia por Cenillosa. Entonces me evito entrar a la ciudad y generalmente duermo en el Chocón, ¿viste? Sí, eso es nuevo, ¿eh? Claro. Eso es nuevo. Sí. Ya eso puede llegar a tener unos 5, 10 años. Sí. Más no tiene. Está muy bueno ese atajo porque te ahorrás más de una hora, ¿viste?
Sí, sí, y no tenés que pasar por el centro, no tenés que ir a la ruta claro. en el bajo, no tenés que encontrarte con miles de autos, no, para nada. El tema de los productores frutícolas, que acá hemos visto, por ejemplo, momentos de, qué sé yo, va un canal con una cámara y te muestran un tipo que tiene una chacra con todas las manzanas tiradas en el piso o los duraznos y ¿Qué película era dicen, esa? no, es real. Ya O están sea, como los dinosaurios los productores. y los tipos dicen, no consigo mano de obra, no me pagan la fruta lo que vale, directamente lo que me ofrecen la dejo que se pudra. ¿Esto sigue pasando? ¿Cómo es Mirá, esto? Que no lo termino de entender, no lo entiendo. hay cosas y cosas. Hay productores que viven del lloriqueo llueve, cae granizo y ellos pierden toda la producción, ¿sí? Pero vienen otros, producen en sus campos y sacan la producción adelante y ellos salen a buscar el acompañamiento del Estado, ¿sí? Bien, Después están los otros que producen en realidad, se bancan todas y siguen produciendo y les cuesta mucho salir adelante, pero lo hacen igual. Ahora, vuelvo a insistir en lo que te decía recién, están como los dinosaurios y en periodo de extinción. Ya va a ser muy poco lo que se produzca. Fíjate donde se hace la Fiesta Nacional de la Pera, que es la ciudad de Allen, en la sí, provincia de Río Negro, las sí. chacras pasaron a tener en muchos lugares, ¿sí? Las torres para sacar petróleo, ¿sí? Los camellos creo que le dicen, ¿sí? Sí, sí. Entonces, lamentablemente, ya las chacras están empezando a perderse allí en la ciudad de Allen, y ya hay un montón, ya están en gran cantidad de chacras, porque es mucho más rentable dejar esa tierra para que saquen petróleo, a que vos tengas lo que decías recién, busco mano de obra, me banco el granizo, me banco la lluvia, la inundación, trato de hacer el cuidado de la poda, y todo eso lleva a una producción que me deja el 10% tal vez de dejar que saquen petróleo en mi campo. ¿Avanzó el tema del narcotráfico también en Neuquén? Ahí la verdad que poco yo me meto ahí en eso porque no tengo mucha, o sea, no le doy mucha Sí, atención, no porque no me interese, sino porque no soy muy ávido en esa información bien, y está en bien. esos controles y con la parte de la justicia estoy más en las otras cosas que tienen que ver con la familia, con abusos, con Ah, justicia, y ¿sí? es, De que tiene que ver con familia y violaciones y ese y, tipo de cosas, y no he incursionado demasiado en el tema del narcotráfico. y estos temas que vos me mencionás también están, digamos, al orden del día, el tema de la violencia Sí, sí, familiar. lamentablemente sí. Oh, vos sabés que Lame- es impresionante, no hacemos muchas notas a periodistas o a productores, pero todo lo que vos me decís me resuena, o sea, tiene muchos puntos en común con otras charlas que hemos hecho con otras personas en distintos lugares de Argentina. O sea, veo que lo que se repite es el tema de la no voluntad de querer cambiar, la corrupción, la falta de inteligencia, la falta de un diseño como país para hacer las cosas bien. Y los años van pasando y la vida pasa y seguimos desaprovechando este hermoso país que tenemos, ¿no? Donde podríamos vivir todos mejor. Sin lugar a dudas, yo creo que lamentablemente mientras sigamos permitiendo que la corrupción carcoma a la República, nosotros no vamos a lograr absolutamente nada. Pero hay un mensaje para la audiencia, ¿sí? Que me gustaría dar, y es el no te metas, ¿sí? Hay que terminar con el no te metas, y con la política no me meto, no me Claro. importa la política. Lamentablemente hay que meterse y hay que empezar a escuchar y a entender un poquito de la política, porque la política está metida en todos lados. Y donde vos dejas espacio en la política, la corrupción se come todo lo que vos tenés. Y acá hay que terminar con algo que muchas veces digo en mi programa, y es que los jóvenes, ¿sí? No son el futuro de ningún país. Los jóvenes realmente son el presente. Por lo tanto, no tienen que dejarse joder por ningún político que les diga o le quiera llenar la cabeza que son el futuro. Los jóvenes son el presente. Y otra cosa que también planteo,
¿sí? Es que nuestros viejos para nada son viejos y se tienen que ir, no sé, a dormir la siesta. No, de ninguna manera. Nuestros viejos son la memoria RAM de nuestro país, ¿sí? En donde está todo lo que vivió nuestro país. Por eso, entre los jóvenes y nuestros viejos, ¿sí? El presente y la memoria RAM, estamos nosotros, que tenemos que ponerle color a la lucha, que no tiene que ser violenta, que no tiene que ser de ninguna manera subida de tono como para poder plantear cosas que no deben ser, sino que tiene que ser real. Tenemos que conseguir que la República se ponga de pie y que las instituciones de una vez por todas empiecen a ser respetadas. ¿Qué tenemos que lograr? Recuperar los valores. Si nosotros recuperamos los valores, te puedo asegurar que la Argentina vuelve a ser lo que fue alguna vez, ¿sí? Que fue potencia en el mundo, cuartos llegamos a ser en el mundo. Y no puede ser que hoy no seamos ni 148. Increíble. Pero esto es lo que ocurre en el mundo y como nos ven en el mundo. Nosotros tenemos todo para ser una gran potencia mundial. Si no lo somos, es porque nuestros jóvenes están pensando en ser el futuro y a nuestros viejos los abandonan. Y nosotros, y no me voy a incluir, pero voy a decir un nosotros entre comillas, ¿sí? Estamos mirando para otro lado. ¿Sí? No nos metemos en política, pero vos y yo sí nos metemos en política. Y le damos a todo el mundo, a todos los argentinos, la información real todos los días. Y en cada rincón de la República Argentina hay que hablar de política, hay que hablar de república, y la herramienta que tenemos para lograrlo es la Constitución Nacional. No hay ninguna otra. Todo esto último que dijiste me parece un gran broche final. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste. Quiero contar a la gente que estamos hablando con Ricardo Huarte, que tiene su radio FM Cosmos, y me gustaría que cuentes cómo pueden acceder a tu radio, cómo pueden acceder a vos, meterse en tus redes, informarse. Decilo, por favor. Y casi todo es sin fronteras, ¿sí? El programa que yo hago es para la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, FARVAP, se llama Sin Fronteras Radio TV. Sale en distintas radios en todo el país, lo toman, lo pasan en cualquier horario, ¿sí? Nosotros ya lo subimos a partir del mediodía en un link y lo enviamos, y la radio que quiere lo pasa, es totalmente gratuito, ¿sí? Y en donde tenemos la voz de distintas provincias, con la información de distintas provincias. Mi radio se llama FM Cosmos, Sin Fronteras, ¿sí? Bien. Y es lo que podemos hacer por nuestro país, por nuestros hijos, por nuestros viejos, y por nuestro presente. Sin lugar a duda, es lo que hacemos todos los días. Lo que yo hago todos los días es eso. FM Cosmos y FM Sensación, ¿sí? Que tengo el grato trabajo de todos los días de decir que es la radio de mi esposa, ¿sí? Que también tiene su licencia y que ha trabajado muchísimo para que la tuviéramos en pie y que saliera al aire también. Sin Fronteras Radio Televisión, yo hoy los arrobé en el Facebook mío. Pueden buscarlos en las redes. Ricardo, cualquier persona que te escuche hablar, que escuchó esta charla que tuvimos, no puede decir que hay algo tendencioso, no puede decir que sos un fanático. Al contrario, creo que se escucha claramente tu búsqueda de la verdad, ser neutral, ir por el lado del diálogo, ir por el lado de la verdad, y eso se agradece muchísimo. Muchísimas gracias a vos y bueno, a todo tu equipo, porque sé que están en esta radio tratando de llegar con un montón de periodistas para que las distintas miradas lleguen a la gente, y eso es bueno, es muy bueno, ¿sí? Te agradezco muchísimo que me hayas convocado y poder haber charlado con tu audiencia y haberle hecho llegar lo que hacemos nosotros aquí en el norte de la Patagonia para toda la República Argentina. Muchísimas gracias. Ricardo Huarte, un abrazo grande. Ojalá que más adelante podamos seguir charlando contigo y con toda la gente de esta hermosa Patagonia, de la ciudad de Neuquén y tantos lugares lindos. Abrazo grande. Cómo no, Rosco. Hasta siempre.